días amigos, hoy 17 de marzo de 2021, bienvenidos al reporte de Pata Amarilla. Hoy es un día importante para la lucha contra el COVID-19. Hoy la presidencia del Consejo de Ministros adoptará decisiones en relación a las medidas que deberían tomarse por Semana Santa para evitar una tercera ola. Lo ha señalado el ministro de Salud, Óscar Ugarte. Como se sabe, la Semana Santa va desde el 1 de abril al 4 de abril. Y se supone que lo que tenga que hacerse en medidas de prevención estarán orientados a evitar una tercera ola de la que ya han empezado a hablar los especialistas. También se señala que un descontrol, una falta de medidas de bioseguridad durante las elecciones en la primera vuelta, el 11 de abril, podría contribuir a la irrupción de una tercera ola. Quizás se discuta ahora el momento, pero es evidente que el Perú tendrá una tercera ola, como lo ha tenido Europa, algunos de cuyos países están entrando a una cuarta ola. Lo que se discute ahora es cómo contrarrestar esta tercera ola, cómo evitar, cómo hacer evitar que sus costos sean mayores. Vacunación, en donde andamos retrasados, pruebas de descarte, que también escasean y no hay una política para hacer que estas sean más intensivas y abarcadoras, atención primaria, de lo que no tenemos todavía novedades, rastreo de contactos, que quizás de esto en intensidad mayor deberíamos olvidarnos, camas UCI, que se han prometido y algunas instituciones han avanzado, oxígeno, que se tiene entendido que en términos de cuidado, de evitar mayores dificultades del acceso al oxígeno, se ha avanzado sustantivamente, por lo menos en Lima y en algunas ciudades del país. El reparto de mascarillas que fue ofrecido por el Estado, por el gobierno, hace varios meses que no se ha cumplido. El documento técnico aprobado en noviembre del año pasado, en la perspectiva de una segunda ola, señalaba que si es que no se tomaban medidas de prevención, el contagio de la segunda ola podría alcanzar al 40% de la población en las regiones más afectadas, incluso el 75%. Y no obstante los esfuerzos que se realizaron, esta segunda ola se ha descargado con fuerza. El Ministerio de Salud en ese momento, en noviembre de 2020, estimaba que la segunda ola podría alcanzar entre 14 y 19 mil muertos. Es probable que las cifras de este documento, que se encuentra a disposición en la política de datos abiertos del MINSA, se haya cumplido en su previsión más alta, es decir, que hayamos tenido por lo menos 19 mil muertos en esta segunda ola. De modo que lo que tenga que hacerse en relación a una probable tercera ola, en materias de lo que hemos señalado, vacunación, pruebas, atención primaria, rastreo de contactos, camas UCI, oxígeno y reparto de mascarillas, tiene que ser en la intensidad que plantea la demanda. Si no, vamos a tener un momento muy difícil donde la vacunación avanzará lentamente y por otro lado tendremos una tercera ola que afecta a Lima y a las grandes ciudades del país. Otro asunto importante que está relacionado además con el debate de la coyuntura es el sorteo que llevó a cabo ayer el Jurado Nacional de Elecciones para distribuir a los candidatos en los 3 días que durará el debate presidencial, es decir, el 29, 30 y 31 de marzo. Este debate irá esos 3 días de 6 a 8 de la noche, 6 de la tarde a 8 de la noche, y será transmitido por el canal del Estado, el canal público, y además de esta señal se colgarán las grandes cadenas televisivas y las plataformas informativas. Es interesante la distribución de cómo ha quedado. El primer día, el día 29, estarán Verónica Mendoza, George Forsyth, Alberto Bengolea, Keiko Fujimori, Marco Arana y César Acuña. El segundo día estará el candidato de Democracia Directa, el señor Alcántara, Daniel Urresti, de Podemos, el profesor Castillo, de Perú Libre,
Ollanta Humala del Partido Nacionalista, Hernando de Soto de Avanza País y José Vega de UPP. El tercer día reunirá a Ciro Gálvez de Runa, a Lescano de Acción Popular, a Julio Guzmán del Partido Morado, Salaverry de Somos Perú, Daniel Salaverry, y López Aliaga de Renovación Popular. Es interesante lo que pasará el primer día. Ahí se tendrán a tres candidatos que andan punteados, muy bien punteados en las encuestas. Verónica Mendoza, Keiko Fujimori y George Forsyth. No habrá una dupla entre Verónica Mendoza y Keiko Fujimori, enemigas íntimas, digo yo. Sí habrá en un momento una dupla entre Keiko Fujimori y George Forsyth. También será interesante el debate del día 31, donde estarán Lescano, Salaverry, López Aliaga y Guzmán. Yo diría que es el día del callejón oscuro, porque ahí será el objetivo, sospecho, presionar en el debate a Lescano, o el resto presionará a López Aliaga para que no pase a la segunda vuelta. Ahí sí habrán duplas interesantes, una dupla entre Lescano y Salaverry, una dupla entre Guzmán y López Aliaga y otra entre Salaverry y López Aliaga. Me refiero a dupla en el sentido que habrán preguntas que los dos tendrán que responder intercaladamente y de manera que estarán frente a frente. Hay 5 bloques con énfasis en la pandemia, en la educación, en la seguridad ciudadana y la corrupción. 18 ciudadanos serán seleccionados de las preguntas, de las miles de preguntas que recibirá el Jurado Nacional de Elecciones. Mónica Delta y Pedro Tenorio serán los moderadores, pero además en un esquema donde ambos fomentarán el diálogo, de manera que no solo serán los que dan la palabra, ellos podrán repreguntar y opcionalmente también redirigir el debate. Habría que considerar que este debate de 29, 30 y 31 de enero se producirá días antes en que se cierre el plazo para la publicación de las encuestas que van hasta el 4 de abril, el domingo en que termina la Semana Santa. Esto es importante porque en la perspectiva de la primera vuelta y estando claramente en déficit respecto del tratamiento del corto plazo, los ciudadanos le prestarán un poco más de atención al proceso electoral, creyendo, considerando, esperando, aguardando que allí se adopten, se anuncien, se debatan aspectos muy ligados a su vida cotidiana, de modo que disminuya sustantivamente el número de peruanos que no quieren votar por un candidato, han decidido no votar o no quieren contestar en las encuestas por quién van a votar. En ese mismo escenario electoral hay novedades en el caso Vizcarra, que es candidato al Congreso por Somos Perú. La jueza María de Los Ángeles recibirá hoy en audiencia los alegatos de la Fiscalía y de la Defensa en relación al pedido de prisión preventiva. Pero hay dos cosas que han pasado. La justicia ha inmovilizado 21 bienes del señor Vizcarra y un ciudadano ha denunciado a los fiscales por falta de neutralidad porque dicen que están interfiriendo en el proceso electoral. Es curioso porque muchos pensamos que la postulación de Martín Vizcarra al Congreso tenía precisamente un propósito de evadir la justicia o de obstruir. Es evidente que tanto la postulación de Vizcarra y esta pretendida defensa, ¿no?, de la neutralidad del proceso electoral no apunta a cuestionar el papel de los fiscales. Uno puede estar a favor o en contra de muchas cosas que han hecho los fiscales en relación a este u otros casos, pero no se le puede acusar a los fiscales de falta de neutralidad cuando lo que están haciendo es cumplir su trabajo. Y esta denuncia me parece que no tiene ahí ni pies ni cabeza. Vinculado al proceso electoral, también hay otra novedad. La Comisión de Trabajo por unanimidad aprobó un dictamen que flexibiliza los requisitos para acceder al retiro del 95,5% del fondo de pensiones de las AFPs a través de este régimen de jubilación anticipada que se llama REJA. Y este dictamen apunta a que las personas solo con 50 años de edad puedan retirar sus fondos y acogerse a la jubilación anticipada sin cumplir con el requisito anterior que se tenía de 12 meses de desempleados, por ejemplo. Esto irá al Pleno y esto será aprobado por el Pleno del Congreso muy probablemente, y los candidatos tendrán que definir una posición respecto a este asunto, si ya no en la primera, por lo menos en la primera vuelta, será en la segunda.
Es cierto que puede tener algunos elementos técnicos una discusión o un dictamen de esta naturaleza, pero también es cierto que ya no puede aguantar más una reforma del sistema pensionario. Hace 12, 15, 20 años venimos escuchando esto de que no es el momento. Bueno, hace 20 años no puede decirse que no es el momento para producir una reforma del sistema pensionario en el Perú. Entonces tenemos ahora elementos muy activos de la agenda vinculados al asunto electoral en este corto plazo y esperemos que en los próximos días se tengan más novedades de esto. Esto es todo por hoy día. En Pata Amarilla, amigos, muchas gracias. Pata Amarilla.